curso va a empezar como sería lo más indicado, por lo que es la revisión etimológica del término demencia. Ustedes dirán, ¿por qué si usted dice que el curso es trastornos neurocognitivos, usted arranca diciendo las demencias? Porque en realidad el nombre era trastornos neurocognitivos. Hoy ese es el nombre actual, pero anteriormente el nombre era demencia. Hasta el 2014, que sale publicado el DSM-5, el término para definir a estas, podemos decir, entidades neurológicas crónicas, era el término demencia. Entonces, por eso vamos a arrancar revisando demencia. Etimológicamente, la demencia va a provenir la palabra del latín dementia, que es una organización de tres, en realidad, conceptos. Por un lado está de, que supone ausencia; por otro lado, mente, obviamente supone los procesos realizados en el cerebro; y la terminación ia, que es condición o estado. Entonces nos estaríamos refiriendo a una condición donde hay una ausencia de la mente, donde hay una ausencia de procesos cognitivos, de procesos neurocognitivos, y donde la persona obviamente pareciera que ha perdido, así como se puede perder una mano, se puede perder una pierna, se puede perder el cabello, se puede perder los dientes. En este caso lo que se pierde es la mente. Esto es lo que significaría. Bien, en cuanto a los antecedentes, hay antecedentes en las culturas antiguas. De pronto uno de los más importantes y mencionado en una publicación de Cerezo del 2019, es decir, de este año, que es una publicación muy buena que ustedes la van a tener en la plataforma también, nos habla de que en las culturas ancestrales como la griega y la egipcia, la pérdida de memoria era algo natural. En este caso se creía que estaba ligado al propio envejecimiento. Actualmente sabemos que esta no es la mejor manera de tratar este tema, esta no es la mejor manera de abordar el tema de las demencias, ya que en la actualidad consideramos que no es un estado natural y normal, sino es un estado patológico. Es así como lo definimos en la actualidad. Vamos. Veamos algunos autores. Vamos a revisar tres autores de la época antigua, de los periodos anteriores a Cristo. El primero que vamos a revisar es el de Marco Cicerón, desde el principio de 1006 al 43 a.C. Él fue un filósofo y escritor romano. Él plantea y publica un ensayo que se llama Arte de Envejecer, en el cual se va a describir la pérdida de la memoria ya como una enfermedad que el ser humano estaba susceptible de adquirir con el paso de los años. Pero ya en este entonces hay un autor como este que comienza a considerarla una enfermedad. El término demencia tiene una connotación, lastimosamente, muy ligada a lo que hoy en día conoceríamos como locura. Durante mucho tiempo, demencia y locura fueron sinónimos. Es decir, que cuando se decía que esta persona está demente, se asumía que la persona estaba loca. Entonces, si pensamos en esto, pues vamos a llegar a la conclusión de que en estos casos no se le atribuía a la demencia una temporalidad como en la actualidad se atribuye. Hoy en día, cuando hablamos del término demencia, estamos hablando de un cuadro cuyo factor de riesgo, uno de sus factores de riesgo más importantes actualmente, es la edad. En ese entonces, no. Era algo que se veía frecuentemente en adultos mayores, pero que no impedía que fuera nominado como tal en caso de que se presentara en una población más joven o en una persona de menos años. Otro autor importante va a ser Tuto Lucrecio Caro, del 99 al 54
término demencia en una obra que se llama Delirium Natura, refiriéndose a un estado de locura o delirio. A partir de este autor, esto es rescatado por Revesky, que es una autora chilena en 2016, es una neuróloga que ha hecho una maestría en neuropsicología en Francia, y ella rescata esto un poquito de la revisión histórica que hace, y aquí entonces comienza a utilizarse la relación entre el término demencia con el término delirio. Por eso, al final de la presentación de hoy, vamos a tener que hacer una pequeña revisión de lo que es en realidad el delirio de la mente. Otro autor que vive desde el 25 antes de Cristo hasta el 50, ya después de Cristo, va a ser este médico romano que es Aurelio Cornelio. De este tal vez ustedes tienen un poquito más de conocimiento, se lo ha rescatado en muchas más revisiones históricas en otros campos. Él es el primero en utilizar términos médicos con la palabra demencia, es decir, en términos médicos. Fíjense que lo anterior era un poeta, el anterior era un filósofo, y este es el primero que ya en términos médicos, por tanto, ya sacándolo del vocablo popular o folclórico, por decirlo así, lo metemos ya en un plano científico, ¿no? Que es en este caso dentro del contexto médico. En Europa, mucho tiempo después, 1700 años después, vamos a encontrar que en Francia, a partir de 1700, se comienza a utilizar el término demencia para señalar estados de disfunción cognitiva. Por tanto, es a partir del 1700 que relacionamos el término demencia con lo que actualmente conocemos como demencia. Ya no delirios, ya no locura, sino deterioro cognitivo. Y esto ocurre en el rastrillaje de la historia recién en Europa. Un autor importante va a ser Philippe Pinel. Pinel es muy reconocido porque ha contribuido mucho al campo del desarrollo de la psicopatología. Él utiliza el término amencia y también morosis para referirse a lo que hoy serían los trastornos neurocognitivos. Es decir, que si ustedes revisaran la bibliografía tan antigua como esta, en lugar de encontrar trastornos neurocognitivos, en lugar de encontrar el término demencia, probablemente encontrarían estos dos, amencia y morosis. Él menciona que la demencia senil va a ser una forma de trastorno cognitivo que se adquiere con los años. Él comienza a utilizar la palabra senilidad, que va a suponer precisamente envejecimiento. La senilidad va a estar ligada con el paso de los años, entonces aquí se asume que a medida que los años pasan, las personas están más propensas o son susceptibles a desarrollar alteraciones seniles. Una de ellas sería la demencia en esos términos. No realiza una clasificación entre los trastornos cognitivos y los trastornos adquiridos, sino que él sencillamente menciona que la senilidad va a traer como consecuencia estos trastornos, sin mencionar o dividirlos. Estos son los cognitivos y estos son los adquiridos. En el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, vamos a empezar a utilizar la palabra de demencia también para nombrar a trastornos neurocognitivos adquiridos. ¿Cuál sería la diferencia entre los cognitivos congénitos y los cognitivos adquiridos? En los congénitos encontraríamos, por ejemplo, dándoles un parámetro, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer no se contagia ni se adquiere. Uno nacería con la predisposición de su desarrollo y finalmente la desarrollaría. Es decir, que no es la calidad de vida o la realización de ciertas acciones o el consumo de determinado alimento lo que determina la manifestación de la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer tiene una connotación congénita y genética. Mientras
que si yo tengo, por ejemplo, un ACV es un accidente cerebrovascular, como consecuencia de este ACV, sin necesidad de yo haber nacido con una predisposición para las demencias, a raíz de accidentes cerebrovasculares, yo podría desarrollar con el tiempo una demencia vascular, por ejemplo. Lo mismo pasaría en torno a situaciones en las cuales hay lesiones cerebrales que van a dejar como consecuencia la posibilidad de un trastorno neurocognitivo que lo llamaríamos adquirido en la medida en que está ligado como consecuencia a la presencia de una entidad neuropatológica. También, a la mitad de ese siglo, el término se restringe para referirse a trastornos irreversibles predominantes en personas mayores. Aquí, en el siglo XVIII, es cuando empezamos a decir un ratito. No lo podemos comparar con la locura, no lo podemos comparar con los delirios, o sea, dejémonos de burreras, o sea, esto es algo muy específico y además no le da a cualquier persona. No es que una persona anda, se despiste en la calle, tiene 20 años y decimos esa es una persona demente. No, la palabra demencia, hoy trastornos neurocognitivos, debe ser utilizado con cuidado en ciertos casos. Y aquí, como ya ven, comienza a establecerse ya a mediados del siglo XVIII la relación entre el diagnóstico de demencia y los criterios de edad. Janetin, que es un autor de 1772 al 1840, él realiza una aproximación descriptiva de las demencias. Aquí empiezan entonces a decirse, a ver, si hay demencias, ¿todas son iguales? ¿O podemos clasificarlas? ¿O podemos diferenciarlas? Sin embargo, no va a ser hasta el 1900 que recién se van a comenzar a dividir las sintomatologías de las demencias. Pero aquí, por lo menos, ya se empiezan a describir. En 1838 va a haber la diferencia en términos de demencia y retraso mental en el libro que escribe precisamente este autor, que son desmales mentales, que serían los males o las enfermedades mentales, y donde además de no poner en la misma canasta lo que son trastornos ligados a la edad, de lo que son trastornos de otra índole, también comenzamos a establecer la relación de diferencia entre lo que es una demencia y una hoy discapacidad intelectual. Porque fíjense, si decimos que una de las características más importantes de los trastornos neurocognitivos va a ser el déficit cognitivo, ahí podríamos cometer el error de personas que tienen déficit cognitivo, no deterioro, sino déficit. ¿Cuál es la diferencia entre déficit y deterioro? El déficit va a estar ligado, el déficit, a una condición en la cual la persona muestra cierta disminución en su ejecución. No presenta la ejecución, entre comillas, en parámetros normales, pero esto pudiera deberse a que aún no ha terminado de desarrollarla, porque el momento en que una persona que ya tenía consolidada una habilidad y una capacidad empieza a perderla, deja de llamarse déficit y comienza a llamarse deterioro. ¿Me entienden la diferencia? Es déficit cuando es algo que no está a nivel de su normalidad, pero que puede deberse esta situación al hecho de que aún lo está o no lo ha desarrollado. Mientras que llamamos deterioro cuando la persona ya tenía consolidada una habilidad o una capacidad y empieza a perderla. ¿Está claro? Son dos términos distintos. Aquí entonces este autor ya comienza a decir un ratito, la persona demente, como lo dijeron los que me antecedieron, no es locura, no es delirio y tampoco es retraso mental. Fíjense cómo ha tenido que pasar el tiempo para que logremos
precisar. Fíjense que a lo largo de la historia nos damos cuenta de que muchísimas patologías han sido tratadas como hijos de vecinos, todos metiendo en un mismo saco, olvidándonos de criterios importantes como cuáles. Por ejemplo, yo voy a agarrar aquí 4 criterios importantes así al vuelo. 5 voy a agarrar. Estudiante de la UPSA, estudiante de la Unifrance, estudiantes de la Gabriel. 1. Otro, estudiantes del equipo, estudiantes que todavía no han pasado la cátedra y estudiantes que la tienen en curso. Otra. Y así podríamos ir dándoles distintas categorías a ustedes, que nos permitirían que yo no venga un día y les diga, a ver, hoja de papel, voy a tomar un examen. Y de ese examen depende su certificación, sin considerar cuál es el plan de estudios de la UPSA, de la Unifrance, y qué saben los que no han llevado la cátedra, los que la tienen en curso y los que ya la pasaron. Entonces, no, pero a todos ellos les interesa neuro. Sí, es una característica en común, pero no suficiente como para englobar a todos y cortarlos o medirlos con la misma medida. Eso es lo que pasó. O sea, inicialmente metieron bajo el nombre de demencia, ¿no? Demente es todo aquel cuya mente está confundida, perdida, ausente, atrofiada o lo que sea adentro. Y ahí metieron locura, metieron delirio y metieron retraso mental. Entonces, si ustedes buscan y encuentran las primeras ilustraciones o representaciones gráficas de personas con demencia, lo que van a encontrar son muchachos muy jóvenes, cortados el pelo como si los hubieran, la lavadora de pasto los hubiera pasado por la cabeza, y que en realidad muestran una fisonomía de retraso mental. Busquen y van a encontrar como ilustraciones de demencia personas que en realidad por el perfil que vemos filogenético no son personas con trastorno neurocognitivo, sino con discapacidad intelectual. Un poco más adelante nos vamos a encontrar con Joseph Geyland, 1797 a 1860. Él va a plantear ya 2 tipos de demencia. Una demencia a causa de la edad y otra demencia en personas jóvenes. Aquí nos queda un poco la duda de si este autor se refería como en personas jóvenes al hecho de que jóvenes presentaban lo que decíamos hace un momento, presentaban delirios, presentaban locura, entre comillas, porque el término locura científicamente no existe. El término locura es un término poético, no existe la locura como tal. O sea, comúnmente la conocemos como locura, pero no es poético, es filosófico. Y el retraso mental. O si en realidad este autor se estaría refiriendo a lo que actualmente está haciendo un latinoamericano de manera extraordinaria, que es el doctor Francisco Lopera, colombiano, en Medellín, y es estudiar un tipo de Alzheimer que se denomina Alzheimer familiar y que precisamente afecta a personas entre 25 y 40 años. ¿Qué? Si usted acaba de decir que uno de los elementos de la demencia y que la demencia tipo Alzheimer es una de las clásicas en torno al criterio de edad, ¿cómo nos va a decir eso? Es que hay una forma de Alzheimer que se llama Alzheimer familiar, que ya lo vamos a revisar en el verano cuando entremos a la enfermedad, que precisamente consiste en que la manifestación de la enfermedad se da por herencia y no espera a los 75 años, como describe la literatura, para manifestar los síntomas. Los manifiesta a partir de los 25. Y a los 40 años ya está ido. Presenta la tercera fase de desarrollo de la enfermedad. O sea, nada que hacer. No estoy yo segura, pero sí lo voy a investigar, porque es muy difícil rastrear información de hace tanto tiempo atrás. Si este autor se estaba refiriendo a través de esta definición, clasificar a
las verdaderas demencias, y aquí a las alucinaciones, los delirios, las locuras, ¿cierto? Y los trastornos de retraso mental, o si este sería un dato inicial de lo que hoy en día se conoce como, por ejemplo, el Alzheimer esporádico y el Alzheimer familiar. Pero me comprometo este verano a intentar rastrearlo y ver qué cosa ocurre. Benedict Augustin Morel, en 1809 al 1875, él propone en 1957 diferenciar, fíjense esto, los trastornos mentales en 6 categorías: hereditarias, tóxicas, asociadas a la neurosis, cuando entonces había todavía el criterio de diagnóstico de neurosis, que hoy no hay más, las idiopáticas, las simpáticas y lo que serían las demencias. Muy interesante este planteamiento de él, porque aquí yo creo que arrancamos de una forma un poquito más contundente lo que sería ya hoy en día el diagnóstico diferencial. Define la demencia como una enfermedad neurodegenerativa donde hay una pérdida del volumen del cerebro. Este término neurodegenerativo es un término que se utilizó de manera muy contundente hasta el DSM-4. ¿Alguien de esta sala estuvo en el verano neurocientífico? 3, 4. El verano nos dedicamos a revisar qué son los DSMs. En el verano hemos revisado uno por uno los DSMs, de dónde salieron, cómo salieron, qué proponen, qué cambios hay del uno y del otro. ¿Por qué nos dedicamos a eso en un curso que se llamó Introducción a la Psicopatología? Porque ustedes como futuros psicólogos o cientistas de la educación, o médicos, o personas especializadas en el área de la salud, acostúmbrense, lo dije entonces, lo voy a decir ahora y lo voy a volver a repetir en el verano y el resto de mi vida. Acostúmbrense no a repetir las cosas, acostúmbrense a saber por qué esas cosas están puestas así. Tienes que saber el DSM, ¿por qué? Perdón la grosería, huevo, no quiero saberlo, no quiero saberlo. O sea, soy profesional independiente, puedo hacerlo. Señores, los DSMs, los CIEs, y hemos revisado los CIEs también, no solo el DSM, hemos revisado también el CIE, imagínense desde el 1 al 10. Hemos visto los 10 CIEs y hemos visto los 5 DSMs. Importante que nosotros entendamos cómo históricamente se ha ido dando el cambio de estas cosas. ¿Cómo es que hemos llegado actualmente a denominar una cosa y no otra? Los que van a ir al Congreso Latinoamericano van a tener la oportunidad ahí de ver por lo menos 2 a 3 presentaciones en las cuales profesionales psicólogos y neuropsicólogos están en contra de la nueva nomenclatura del DSM-5. Y hay uno en particular, que es el doctor Roberto Ventura, uruguayo, que está yendo a plantear precisamente por qué él considera que el DSM-5 está errado en ese cambio de denominación de trastornos neurocognitivos y trastornos, y lo que antes se llamaban los trastornos neurodegenerativos. Era así como se los denominaba, trastornos neurodegenerativos. ¿Y qué quería decir? ¿Y qué quiere decir la palabra neurodegenerativo? Que todo el desarrollo neurológico comienza a degenerarse, es decir, comienza a deteriorarse con una característica fundamental: de manera irreversible. De manera irreversible. Bien, sigamos. En las teorías modernas vamos a encontrar, obviamente, uno de los más importantes científicos, Alois Alzheimer. Él vive de 1864 al 1915, y lo que hizo el doctor Alzheimer es en 1906 publicar, presentar un estudio sobre una paciente que era Augusta D., una paciente de 51 años que presentó precisamente toda la sintomatología de Alzheimer. Él describe las lesiones y a la muerte de la paciente
paciente él consigue obviamente el permiso de la familia para poder practicar la autopsia a este cerebro y determinar si los planteamientos de él en cuanto a ubicación, regiones comprometidas, estaban en lo correcto. Es en 1910 cuando un amigo de él, en realidad otro psiquiatra, el doctor Kraepelin, propone que esta enfermedad, que es descrita por él, entonces lleve su nombre. Otro dato que tenemos es el de Arnold Pick, también un científico muy connotado y reconocido, bastante contemporáneo al Alzheimer, como ustedes pueden ver. Él nace en 1851 y fallece en 1924. En 1892 él va a publicar otro caso que es Augusto H., quien presenta desórdenes del lenguaje, como también deterioro cognitivo funcional, y a esta enfermedad se la ha conocido luego como la enfermedad de Pick. Si ustedes ven libros de demencia y ven libros de trastornos neurocognitivos, está la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. Es muy parecida en el impacto social de la enfermedad. Tanto así que en la mayoría de los países latinoamericanos, y no solo en Latinoamérica, creo que en todas partes del mundo, pero tal vez un poquito más en Latinoamérica, nos hemos tenido que enfrentar con falsos positivos de Alzheimer cuando en realidad eran trastornos Pick. Y esto debido a que la manifestación social de la enfermedad es la misma, pero la sintomatología es diferente. Sin embargo, lo que reporta la familia de que ya no pueden dejarlo solo, de que ya no es autónomo, de que mete mucho la pata, de que nos hace sentir mal, de que todos estos reportes hacen que muchas veces el médico, que no es especialista, que no es psiquiatra, que no es neurólogo, y que es además una constante todavía en muchas ciudades suburbanas de Latinoamérica, donde hay un médico general, que es el que tiene que atender todo, es un médico todólogo, ¿no? Él hace de pediatra, ginecólogo, psiquiatra, hace de todo por necesidad. Este médico que no tiene un nivel de especialización se vea sobrepasado y termine diagnosticando como Alzheimer, casos de Pick, o como Pick, casos de Alzheimer. Yo diría que lo primero es más frecuente porque la enfermedad de Alzheimer es mucho más famosa que la enfermedad de Pick. La vamos a revisar en el breve. Vamos. Entonces, ya tratando de cerrar un poco este tema, vemos la conceptualización de lo que son los trastornos neurocognitivos y tenemos que estos trastornos van a englobar trastornos que son adquiridos, por tanto, no son del desarrollo y que el déficit clínico principal es la función cognitiva. Se clasifican en delirios, síndromes confusional y en trastornos cognitivos de mayor área, que los vamos a revisar con calma. La demencia ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud este año como síndrome de naturaleza crónica o progresiva, caracterizada por el deterioro de funciones cognitivas que van más allá de lo que podría conocerse consecuencia del envejecimiento normal. Es decir, aquí claramente la Organización Mundial de la Salud está diciendo, señores, no es que una persona con demencia es un viejito chocho. Eso es lo que nos está diciendo. No es que la demencia es consecuencia de que está bien viejito. Nos está diciendo de que la demencia es un estado patológico del envejecimiento. Por tanto, entraría en la categoría de envejecimiento patológico y no en la categoría de envejecimiento normal. Ahora vamos a revisar rápidamente un poquito el tema del delirio. No nos vamos a detener mucho porque en realidad es solamente para mostrarles lo que inicialmente les había dicho durante mucho tiempo. La demencia y el delirio estuvo unido de la mano, era uno agarrado del otro, iban por todo lado, era demencia y delirio. Y entonces un poquito para que comprendamos por qué se lo relacionaba. El delirio va a ser un síndrome caracterizado por una alteración en la conciencia y la atención, lo cual es típico también en la demencia, con disfunción en las funciones cognitivas acompañadas por cambios emocionales, autonómicos
psicológicos y comportamentales. Como ustedes verán, pues una persona con delirio, obviamente, lo que más va a manifestar son cambios comportamentales. Su conducta, sus emociones, su cognición está alterada. Por esto es que durante mucho tiempo demencia y delirio iba agarrado de la mano. Según el DSM-5, que esto lo pasamos muy rapidito, vamos a tener distintas conceptualizaciones de la demencia a lo largo de los 4 primeros. Vamos con la siguiente. Y el cambio de denominación ya desde la demencia a trastornos neurocognitivos, muy específicamente lo que es el DSM-5. Vamos. Pero volviendo al delirio, encontramos unos cuantos autores que nos muestran también el proceso que ha tenido esto. Tenemos a Celsus, del 25 al 50 a.C., ya lo habíamos visto al analizar demencias, médico romano, que utiliza por primera vez el término delirium para describir una condición mental resultado de diferentes contextos biológicos caracterizados por fiebre, o sea, había un componente fisiológico que era la fiebre que hacía que se active este cambio en el comportamiento, en la conducta de la persona. Hipócrates, de 460 al 370 a.C., describe que el delirio se podría asociar, nuevamente volvemos con los casos de fiebre, la meningitis, la neuromopía y también los traumatismos. Es decir, alteraciones ligadas a eventos, en este caso externos, como caídas, golpes, accidentes, situaciones complejas donde el cuerpo estaba comprometido y donde la fiebre se manifestaba como lo que les decía el primer día de clase del curso anterior. La fiebre es un protector, va y acude, mueve los ejércitos para que se atienda ese problema. Entonces, ¿qué pasaba? La persona con alta fiebre, con la fiebre demasiado alta, comenzaba a manifestar incoherencias, falta de atención, desprolijidad en su pensamiento, en la organización de sus ideas, y entonces esto era consecuencia de un comportamiento anormal. Areteo de Capadocia, él nos decía que sugería que se establece una diferencia entre lo que es demencia y delirio en el diagnóstico de pacientes. Es el primer autor que comienza a darnos la idea de que un ratito, demencia y delirio, aunque muestran cosas iguales como alteración en lo cognitivo, manifestaciones comportamentales anómalas, no son iguales. Él comienza a decirnos esto. Ya en 1924 al 1997, Liponsky, él comienza a describir el delirio como un trastorno pasajero que afecta funciones cognitivas, pero que tiene precisamente la característica de que no es una entidad que permanece y se queda, sino que es una entidad que se presenta, aparece y desaparece, mientras que la demencia no desaparece. El delirio sí desaparece. Desaparece es una forma de decir nada desaparece. Me refiero a que uno puede presentar comportamiento basado en el delirio, pero siguiendo un tratamiento y haciendo ciertas cosas, esta condición pudiera, entre comillas, curarse, pudiera no presentarse más o presentarse solo en situaciones específicas. En la demencia, la persona permanece con demencia. No es que un día es demente y ya otro día ya no. Un año es demente, mi año de demencia es el 2018. El 19 estoy brillante, el 20 otra vez voy a ser demente. No existe eso. Ahora, hay gente que finge demencia, ¿no? Y entonces hay una expresión que yo no sé si aquí lo usan, pero yo soy de la ciudad de La Paz y cuando yo estaba en colegio, uno de los términos en la jerga de mis compañeros más común con mis amigas de colegio era estás fingiendo demencia. Y nos decíamos eso como decirse hoy, no sé qué se me ocurre. Te estás haciendo loco. Ya, eso era más antiguo. Eso decían los abuelitos de ustedes, te estás haciendo loco. En mi generación ya era estás fingiendo demencia. No sé qué se dirá ahora, ¿no? Pero debe ser algo peor. Seguro que es algo más que hacer ya, sigamos. Y aquí tienen ustedes
simplemente para ir viendo una comparación de lo que serían distintos términos que se han ido utilizando a lo largo de la historia, con quienes además los propusieron en torno a lo que es el delirio. Verán que así como en demencia, pues el propio delirio ha ido teniendo distintas nominaciones. Estas han sido planteadas por estos autores en esos años para que ustedes luego puedan hacer una revisión. Bien, creo que eso es todo. Entonces, tenemos ya en la plataforma 4 videos que les pueden ayudar a un poquito más entender esta parte histórica y el contexto general de lo que es el concepto de trastorno. 2 de ellos en dibujos animados, muy bonitos, muy ágiles, que les pedimos que ustedes los visiten. Importante la plataforma porque lo vamos a saber. Además, podemos saber quiénes están abriendo los materiales, quiénes están revisando las bibliografías. Así que les pido los materiales audiovisuales y los materiales bibliográficos, se los pone ahí, señores del interior y presenciales, no de adorno, están ahí para que usted rescate la diapositiva, la vuelva a mirar y ponga mientras tanto ese video, así sea en audio. Hay unos muy bonitos, les decía, que no son de audios, tienen solo música, pero tienen unos dibujos que usted tiene que leer los diálogos entre los personajes, como caricaturas, pero vale la pena que ustedes vean estos materiales, ¿ya? Entonces, nos quedamos ahí y el día de mañana, por favor, muy puntuales a las 9 de la mañana.